si tus pecados alcanzaran los límites del cielo. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ibn Adam, oh hijo de Adán, oh ser humano, es decir, es un llamado personal, o sea que Allah se dirige a cada uno de nosotros de manera individual. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innaka ma da'awtani wa rajawtani, si me suplicas con fe y esperanza. Él no dice aquí rezad, no menciona eso, si me suplicas con fe y esperanza, o sea, mientras tengas la capacidad de decir: oh Allah, te necesito. Innaka ma da'awtani wa rajawtani, si me suplicas con fe y esperanza, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, yo te perdonaré lo que hayas hecho sin darle importancia a lo que esto sea. Luego continúa diciendo: Ya ibn Adam, oh hijo de Adán, refiriéndose a todos y cada uno de nosotros. لو بلغت ذنوبك عنان السماء, si tus pecados alcanzaran lo más elevado del cielo. Y así es como mi profesor me explicó este hadith. Quiero que te lo imagines para que quede claro y lo entiendas. Cada vez que tú como individuo cometes un pecado, un vaso aparece en este mundo. Y luego, cuando cometes un segundo pecado, aparece un segundo vaso. Y luego, cuando cometes un tercer pecado, un tercer vaso aparece. Y así sucesivamente. Hasta el punto en que esta persona sigue cometiendo pecados y más pecados hasta que todo el planeta, norte, sur, este, oeste, queda cubierto de vasos. Y no queda ni un centímetro en la superficie terrestre. Toda la tierra cubierta de vasos. Pero entonces, adivina qué, esa persona sigue pecando y no hay más espacio en la tierra. Entonces, ¿dónde pondremos los vasos ahora? Vuelve a pecar. Ahora lo colocas sobre el vaso anterior y luego uno sobre otro. Y esta persona continúa pecando hasta que eventualmente todo el mundo desde el suelo hasta el cielo se llena completamente con vasos. Una persona cometiendo todos esos pecados, una persona, لو بلغت ذنوبك عنان السماء. Y entonces, ¿qué dice él? Thumma istaghfartani, y después de todo eso, istaghfartani, y luego me pidieras perdón con sinceridad y honestidad, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ghafartu laka wa la ubali, te perdonaré lo que hayas hecho sin darle importancia a lo que esto sea. Así es Allah de misericordioso e indulgente. Con Él estamos tratando. Quiero que realmente interiorices esto. Estamos tratando con un gran asunto hoy. Así es nuestra relación con Él. Así es con quien estamos tratando. Cuando hayas cometido un error y cada vez que te hayas equivocado, no pierdas la esperanza en la misericordia de Allah. Busca el perdón de Allah. Por eso, podríamos decir que hay diferentes momentos y diferentes días de la semana. De hecho, no todos los días de la semana son iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente, cada momento puede ser aprovechado para hacer tawbah y buscar el arrepentimiento. Sin embargo, existe un momento en las horas más oscuras de la noche, mucho más bendecido que cualquier otro, y este momento debemos aprovecharlo para buscar el perdón de Allah. Cuando nos hayamos equivocado en algo, deberíamos insistir en arrepentirnos y pedir perdón a Allah justo después de cometer un error. Pide el perdón insistentemente, porque si cometo un pecado ahora, me debo de arrepentir en ese mismo momento, justo después. No es necesario esperar hasta el momento del tahajjud, o sea, las últimas horas de la noche, justo antes del rezo del fajr. No esperes y digas: voy a esperar hasta esa hora de la noche para arrepentirme, porque es un momento bendecido para buscar el perdón. ¿Sabéis por qué no? Porque podrías morir antes de que llegue ese momento. Hermanos y hermanas, no esperéis el momento perfecto para buscar el perdón. Estos momentos están para que puedas repetir el acto de la búsqueda de perdón de Allah subhanahu wa ta'ala e insistir en ello. Y por eso mismo no deberíamos esperar hasta las horas del tahajjud para arrepentirnos. No esperemos al viernes que viene para mostrarnos entonces arrepentidos ante Allah. Preguntaros, hermanos y hermanas, ¿nos tomamos en serio el salah? ¿Nos tomamos en serio la vestimenta? ¿De verdad creemos que nos sentiremos bien sin sufrir las consecuencias negativas de la desobediencia? Más adelante, en algún momento, cuando nos hayamos alejado de Allah siendo unos musulmanes interesados solo en la religión de un momento puntual, como cuando llega Ramadán, que nos volvemos sinceros y abandonamos los pecados que cometíamos. Que Allah nos facilite la comprensión. Sí, esto es una buena señal. Respetar el mes de Ramadán, ya que es un mes sagrado. Pero esto no significa que el éxito es para aquellos que obedecen a Allah en un momento puntual, como es el mes de Ramadán o un viernes, y después se olvidan de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Oh creyentes, entregaos por completo a Allah practicando el Islam. Kaffa, por completo, sin dejar nada en el aire.
¿Qué quiere decirnos Allah con esto? ¿Significa que tengo que ser un musulmán perfecto? ¿Esto es lo que Allah me quiere decir? ¿Allah espera lo mejor de nosotros y por eso nos exige esta perfección? ¿Tienes que ser el musulmán perfecto? ¿Alguien que nunca cometa pecados ni errores? Quiero que reflexiones y pienses en estas preguntas que te planteo. ¿Es esto lo que realmente espera Allah de nosotros? Por supuesto que no. Los compañeros del profeta, radiyallahu anhum, Allah dijo sobre ellos, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ellos eran los mejores entre todos nosotros, pero no eran perfectos. Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Kullu bani Adam khata'. Todo hijo de Adán comete errores. Wa khayru khata'ina al-tawwabun. Y los mejores de los que cometen errores son los que se arrepienten. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala no nos pide ser perfectos, nos pide someternos al Islam completamente, es decir, la aceptación de todo aquello que Allah nos ha revelado. Debemos aceptarlo e interiorizarlo, tal y como Allah nos ha indicado. Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar de forma contraria. Quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado claramente. Quizás no me he explicado bien y por eso no lo has entendido. Llevo 18 años siendo musulmán y hay cosas que sigo sin entender. ¿Por qué son así y no de otra forma? Pero, ¿sabes qué? Las cosas son como deben ser y Allah así lo ha decretado porque Allah es sabio. De hecho, siempre habrá cosas que no podamos responder. Aún así, aun siendo el mejor de los sabios que haya existido en la tierra. Por ejemplo, si te preguntan por qué Allah te ha dicho que reces 5 veces al día y no 3, 7, 5 o 2. ¿Por qué 5? Nadie lo sabe. Esto es una pregunta sin respuesta. Allah ha dicho 5, así que rezamos 5 veces. Lo aceptamos completamente y debemos saber que si hacemos todo lo contrario, es decir, si desobedecemos, estaremos claramente desviados. Simplemente lo asumimos. Este es el verdadero imán. Incluso cuando cometemos pecados, si somos capaces de reconocerlo como tal y nos arrepentimos, deberíamos saber que esto es una señal de nuestro imán. Existe una forma artificial al suplicar el perdón. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tanto que algunas personas lo hacen tan mecánicamente que cuando Ali radiyallahu anhu vio a alguien haciéndolo, le dijo, tu istighfar necesita istighfar, porque al hacerlo así, simplemente está saliendo de nuestra boca. Veréis, hay algo que impide a algunas personas buscar el perdón de Allah. Tiene que ver con la expectativa. Algunas personas, en el fondo de su mente, han interiorizado pensamientos como he hecho demasiadas cosas desviadas. Probablemente a Allah no le agrado mucho. A algunas personas incluso les he oído decir Allah me odia, Allah me detesta, a Allah no le agrado, Allah está enojado conmigo, he hecho muchas cosas malas, sabía que Allah no quería que hiciera tal cosa, lo hice de todos modos y lo hice una y otra vez, así que básicamente no estoy en los registros de buenas acciones, mis oraciones no cuentan, y cuando la gente interioriza eso, ¿sabéis lo que hacen? Dicen, soy una mala persona, ¿podrías hacer dua por mí? Porque yo ya no valgo, necesito que hagas dua por mí porque espero que al menos Allah te escuche a ti, quizás así tenga una oportunidad porque no hay forma de que Allah me escuche. Parece que tienes una conexión con Allah mucho mejor que yo. Déjame recordarte algo. ¿A quién le hizo la oferta de salvación Nuh alayhi salam? ¿A quién? Nuh alayhi salam estaba haciendo esta oferta a una de las naciones rebeldes de la tierra. Era continuamente rebelde. Y él dijo, si pudierais venir a pedir perdón, Allah no solo os perdonará, sino que te abrirá el mundo. En otras palabras, no puedes descartarte tú mismo. No puedes decir de ti mismo, estoy demasiado lejos, creer que buscar el perdón no es para ti, tal vez para otro, y decir cosas como, pero soy un caso perdido, soy un caso terminal, estoy más allá de toda esperanza, ya estoy acabado. En todo caso, mi madre suplicará por mí, simplemente no haré dua por mí. Y aquí es donde entra Shaitán. Shaitán usa eso, cuando Shaitán se aprovecha de la desesperación de la gente. Y esa es una de las puertas al shirk. ¿Lo sabías? Una de las puertas del shirk. ¿Por qué? Porque luego vienen otras creencias. Otras creencias vendrán a desviarte diciéndote, estás demasiado confundido, deja que Jesús te perdone. Sé bueno con Jesús, Él intercede entre Dios y tú. O poner a alguien más intercediendo diciendo, ve a tal santo o vete a su tumba. Ve a preguntarle, sé bueno con él.
Pon un poco de chocolate delante de su tumba y él le pedirá a Allah que se encargue de tus problemas, porque estás demasiado arruinado, no puedes tratar con Allah, él está demasiado enojado contigo, este santo si se encuentra en los registros de buenas acciones. Así es como se abre la puerta al shirk. En otras palabras, aférrate a la esencia de nuestra conexión directa con Allah. Eso es lo que es el imán, lo que es el tawhid, lo que es la ilaha illallah. La esencia de esto es que puedes pedirle a Allah directamente lo que necesitas. Te lo digo a ti y me lo estoy recordando a mí mismo. Lo que más necesitamos, porque se ocupará de todas nuestras necesidades, es buscar el perdón. Ahora, hay una búsqueda del perdón solo de boca y hay una búsqueda del perdón de corazón. Los seres humanos tienden a estar a la defensiva. Si te critico por algo, oye, vi que dijiste aquello, ¿por qué dijiste tal cosa? No quise decirlo así, no entiendes por lo que estaba pasando, perdona, pero si ni siquiera entiendes toda la historia. Oye, noté que hiciste tal cosa, entonces te pones a la defensiva inmediatamente. Y el ser humano dará testimonio contra sí mismo, y aunque intente justificarse, no podrá hacerlo. Siguen poniendo excusas. Si vas a buscar el perdón de Allah, tienes que encontrar tu momento. No importa si no sabes árabe, y solo hablas español, o solo hablas bangla, inglés, o urdu, o darija, no importa. Hablas con Allah y le reconoces sinceramente lo que has hecho mal, y no pongas excusas. Es muy difícil hacerlo porque incluso cuando te paras en el espejo, te mientes a ti mismo. Te dices, no soy tan malo, tengo razones para lo que hice, tengo justificación, he pasado por muchas cosas. Pero cuando vayas a presentarte ante Allah, deberás olvidarte de justificarte, porque todas tus justificaciones, Él ya las conoce. Él sabía por lo que estabas pasando. Sabía que era un momento difícil. Sabía que aquello te abrumaba, que te agobiaba. No digas, yo estaba bajo mucho estrés, ya Rab, por eso bebí. No le des las razones. Él conoce tus razones mejor que tú. Tienes que venir a Él abiertamente, sin filtros, sin vacilación, sin escudos, sin vergüenza. Te da vergüenza incluso admitir esto ante cualquiera, hasta que admitas abiertamente a Allah lo mal que has hecho y lo que has hecho, completa y abiertamente. Y mientras lo hagas, déjame decirte, mientras empieces a mencionar estas cosas, sería difícil pensar que las lágrimas no van a caer de tus ojos. Es imposible que el ser humano se abra tan vulnerablemente ante Allah ni ante nadie, y especialmente a Allah, abrirte tanto y decir que no caerán lágrimas de los ojos. Porque es un momento de debilidad. Ante el mundo tienes que mostrarte fuerte y seguro, y que estás bien, todos te ven, y piensan que todo está bien. Pero el único que llega a saber que nada está bien, que hay muchos problemas, es Allah. Tienes que someterte a Él abiertamente, y entonces estarás en posición de pedir perdón. Entonces podrás suplicar en sajda. Se convertirá en otra cosa. Ya no será solo astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Será una conversación real con Allah. Será una verdadera confesión con Allah Azza wa Jal. Será algo poderoso, muy poderoso. Pruébalo tú mismo. Tienes que encontrar tu tiempo a solas para ti mismo. Asegúrate de que nadie más esté escuchando. Asegúrate de que nadie más esté contigo. Ni siquiera lo hagas en mitad de la noche. Si te levantas de la cama y tu esposa sigue ahí, te sientas junto a ella y mencionas, ya Allah, perdóname, ella te escuchará. No lo hagas así. Hazlo cuando estés a solas, en el coche, no importa. En algún lugar a solas. Un momento solo con Allah. Ese será tu momento a solas con Allah. Y cuando menciones tus súplicas, escúchate a ti mismo decirlas, no simplemente susurrando un montón de duás que has memorizado en árabe que ni siquiera sabes lo que significan y simplemente las recitas. Si vas a seguir haciendo eso, esos duás son hermosos, sí, son muy poderosos, pero solo saldrán de tu boca y no saldrán de tu corazón, por lo tanto no estarás buscando el auténtico perdón aún. Que Allah te recompense por el dhikr que estás haciendo, por lo que recitas, pero eso no es istighfar. Istighfar es otra cosa. Porque realmente cuando lo hagas con el corazón y las lágrimas comiencen a caer, cuando comiences a abrirte, entonces el cielo se abrirá. En una ocasión, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu estaba sentado con sus alumnos. Alguien entró y dijo, si matara a un hombre, ¿podría ser perdonado? Él dijo, sí, podría ser. Como aquel hombre que mató a 100 personas y Allah lo perdonó. Sí, claro que podría ser perdonado por eso. Entonces el hombre se fue. Después otro hombre entró y le hizo la misma pregunta. Si matara a un hombre, ¿podría ser perdonado? Y él respondió, no. El hombre quedó impactado y los estudiantes confundidos pensaron, ¿qué acaba de pasar aquí?
En nuestra creencia, en nuestra aqida, no hay duda de que un pecado mayor no saca a una persona del Islam. Esa persona podría ser perdonada, porque le dijiste al segundo hombre que no. Y lo que lo hace más confuso es que le acabas de decir a alguien justo antes que él que sí. Dijo, porque la primera persona que entró en realidad mató a alguien. Lo pude notar. Ibn Abbas pudo ver su actitud frente a él. Dijo, me di cuenta que esta persona acababa de matar a alguien y se sintió arrepentido y por ello buscaba el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces le dije, sí, Allah podría perdonarte. Continuó diciendo, el segundo hombre, por otro lado, quería matar a alguien, como si viniera a obtener permiso para matar, literalmente. Su actitud era esa. Pensaba cometer el gran pecado y pretender decir astaghfirullah después y así creer que estará todo perdonado empezando a rezar y cosas así. Pero no, ¿en qué estaría pensando llegando al punto en el que estaba planeando sus pecados con alevosía? Él planeaba pecar en unos días y a sabiendas, ignorando todas las advertencias e ignorando cualquier no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que tomemos nuestros pecados en serio. Sin embargo, hay una gran diferencia entre alguien a quien le define el pecado y alguien a quien su tauba, arrepentimiento, lo define. Te daré un ejemplo. Iblis, ¿a quién le importa los miles de años de adoración que realizó antes de que cometiera ese pecado? ¿Verdad? Porque permitió que ese pecado definiera quién es. Ablasa se desesperó. Washatana se distanció de Allah subhanahu wa ta'ala. Su kibr lo definió. Su arrogancia y orgullo lo definió. Su pecado definió quién era, porque cuando reconoció que desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala, no volvió a Allah subhanahu wa ta'ala. Se apartó de Allah, dejando esos miles de años de adoración absolutamente inútiles. Mientras que hay personas que han hecho cosas mucho peores que eso, mucho peor de lo que Iblis hizo en ese momento, quiero decir, obviamente ha cometido mucho mal desde entonces, cosas mucho peores de lo que hizo en un principio. Si miramos a una persona como Yunus alayhi salam, Yunus dejó que su pecado definiera quién era o lo hizo su arrepentimiento. Su tauba lo definió, se arrepintió de su error e invocó a Allah desde un lugar desde el cual nadie le había invocado antes. Le suplicó desde el estómago de la criatura que se lo tragó. La lección está en que, después de desobedecer a Allah y de ser injusto consigo mismo, se arrepintió y no se separó del camino de Allah a pesar de la dificultad. Y le dijo a Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illa anta subhanaka, inna kuntu min adh-dhalimin. Así expresó la perfección de Allah y una expresión de su propia imperfección. He sido de los injustos. ¿Qué dice Allah? فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Pero su Señor lo había escogido para que fuera uno de los piadosos. Su situación mejoró. ¿Por qué? Por su arrepentimiento. Y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijo, nadie está en dificultades e invoca a Allah subhanahu wa ta'ala con la dua de Yunus alaihi salam sin que Allah alivie esas dificultades. ¿Por qué? Porque eso es lo que fue Yunus. Eso fue lo que le definió. Su arrepentimiento. Si lees sobre personajes de la historia del Islam, encuentras personas que hicieron cosas realmente malas. Me refiero, por ejemplo, a Abdullah bin Mubarak, rahimahullahu ta'ala. No hay ningún hombre en la historia del Islam, después de este sahaba, que tenga más libros escritos sobre sus virtudes que Abdullah bin Mubarak. Y fue un gran vividor antes del Islam. Solía beber, era músico, su casa era el lugar de las fiestas en Maru, Irán. La casa de Abdullah bin Mubarak era un salón de fiestas, pero su tauba, su arrepentimiento, fue lo que le definió como persona. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala anteriormente era un borracho, no oró durante 17 años, mató a su propia hija porque estando borracho mientras jugaba con ella, la arrojó por accidente, pero su tauba lo definió, no su pecado. Fudail ibn Ayyad rahimahullahu ta'ala era un adúltero. Él dijo solía cometer adulterio todas las noches con la misma persona al descubierto. Y él dijo que durante el día era un salteador de caminos, pero él se definió por su arrepentimiento, no por su pecado, porque cuando cambió, verdaderamente cambió. Reconoció ante él mismo su error diciendo, realmente me equivoqué, y por ello se acercó a Allah subhanahu wa ta'ala hasta el fin de sus días. Creo que todos conocemos el Sayyidul Istighfar, ¿verdad? Hablemos de ello.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Está bien, veamos. Cuando realizamos istighfar, pedir perdón, en realidad nos referimos a la expresión astaghfirullah, buscar el perdón de Allah. Esto se considera istighfar, como astaghfirullah al-azim wa atubu ilayk. Pero, ¿por qué este largo, el dhikr mencionado anteriormente, se le denomina como Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar significa el de istighfar principal o el de istighfar maestro. Si quieres hacer istighfar, entonces es el principal istighfar que debes mencionar. Curiosamente, para este Sayyidul Istighfar, se nos ordena mencionarlo junto con otros adhkar matutinos y vespertinos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Sayyidul Istighfar y un istighfar común? Ya que incluso en el Sayyidul Istighfar encontramos la expresión faghfirli, ya Allah, por favor, perdóname. Esto es un istighfar también, ya Allah, por favor, perdóname. La diferencia es que Sayyidul Istighfar se compone de dos claves. Primero, es que realizamos nuestra alabanza a Allah en dicho recuerdo. Y segundo, es que hay un reconocimiento de nuestros defectos ante Allah. Y eso es lo que Allah ama. El siervo de Allah subhanahu wa ta'ala debe alabar a Allah antes de hacer su dua, su súplica. Esta práctica es sunnah. De modo que primero alabamos a Allah y luego reconocemos nuestros defectos ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿De acuerdo? Veamos. Allahumma anta rabbi. Esto es alabar a Allah. La ilaha illa ant. También es alabanza a Allah. Khalaqtani. Es otra alabanza a Allah. ¿Correcto? Wa ana abduk. Con esto declaramos, soy tu sirviente, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Estoy en tu pacto y promesa. También declaramos, mastata'at. Es tanto como mi fuerza me lo permita, ya Allah. Admito que no tengo la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, decimos, tanto como mi fuerza me lo permita. Eso es mastata'at. Y luego decimos, a'udhu bika min sharri ma sana'at. Busco refugio en ti del mal de los errores que he cometido para mí mismo. Aquí admitimos nuestra debilidad ante Allah. Seguimos alabando a Allah mientras admitimos nuestras debilidades. Y más aún, en la siguiente frase, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, admito que vuelvo a ti con todas las bendiciones que me has dado, pero también traigo todos mis pecados conmigo. Me has dado ni'ma, bendiciones, pero te pago con mis pecados. Estos son los dos contenidos de Sayyidul Istighfar, alabanza y admisión. Y luego lo cerramos con faghfirli, perdóname. Esa es la razón por la cual este dhikr se llama Sayyidul Istighfar. Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. El día de la resurrección se les multiplicará el tormento. Así empieza este verso. Veamos a quién se refiere Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice que los kaba'ir, los grandes pecados, son tres: el shirk, el politeísmo, el asesinato y el zina, el adulterio. O sea, tener relaciones ilegítimas. Esas tres cosas. Estos pecados, tanto si los comete alguien musulmán como si no, ambos serán castigados. Pero si los comete un musulmán, se le multiplicará el castigo, porque él sabía que eran pecados y aún así los cometió. Un mushrik al menos no lo sabía cuando los cometió, pero el musulmán sí lo sabía y aún así lo hizo a sabiendas. Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. El día de la resurrección se les multiplicará el tormento. Wa yakhlut fihi muhanan. En él permanecerán humillados. Aquel que cometa dichos pecados será humillado constantemente porque el shirk, el asesinato de una persona,
y el zina son crímenes humillantes que arrebatan la dignidad de un ser humano. Así que Allah subhanahu wa ta'ala está extremadamente enfadado con ellos, y quizás haya personas que me estén escuchando ahora y hayan cometido errores a lo largo de su vida, pero no los contéis. Solo Allah conoce vuestros errores y no deberíais contárselos a la gente. Es algo entre Allah y vosotros. Y quizás los que habéis cometido errores a lo largo de vuestra vida pensaréis, ¿qué pasará conmigo? Escuchamos estos ayats y nos ponemos en plan, oh Dios mío, doble castigo. Debería irme de la mezquita ahora mismo porque es bastante deprimente. Y después el shaitán va a estas personas y ¿sabéis lo que les dice el shaitán? Tío, pero si vas a ir al infierno igualmente, ya que estás, vete de fiesta, ¿verdad? Os dirá, ¿qué haces todavía en la mezquita? Si ya sabes que estás subido al tren directo al infierno. Ya que estás, ve directamente. Ya sabes, te dice, vas a ir igualmente. Pero Allah también dice algo a continuación sobre esa gente. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Salvo quienes se arrepienten, crean y hagan obras de bien. La excepción incluye a la gente que ha cometido shirk, la gente que ha asesinado, la gente que ha cometido zina. La excepción incluye a la gente que ha cometido uno de esos pecados o los ha cometido todos. Si vuelves a Allah y vuelves a creer otra vez, es como si fueses un nuevo musulmán, como si te convirtieses al Islam de nuevo. Y esta vez, wa'amila amalan salihan, hagan obras de bien, y desde ese momento deben estar seriamente comprometidos en realizar buenas acciones. No es solo amila salihan, sino que la aya dice amila amalan salihan. Esto se llama adverbio absoluto y se añade al verbo para enfatizarlo sobre cualquier cosa. Esto significa que debe ser una persona que ha regresado a Allah, ha recuperado su fe y después de recuperar su fe se ha tomado sus acciones muy en serio, se comprometen y se interesan en realizar buenas acciones. Amila amalan salihan. Es decir, te puedes convertir en esa persona incluso si has cometido acciones terribles a lo largo de tu vida. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Y quienes se arrepientan, crean y hagan obras de bien, Allah les perdonará sus pecados y en su lugar les registrará buenas obras. ¿Queremos que Allah borre de nuestros pecados? Pues bien, no solo eso, sino que Allah por su misericordia pondrá buenas obras en su lugar. Quizás nuestros pecados sean del tamaño de una montaña y no nos gustaría ver esa montaña en el día del juicio final. Pero es que Allah no se deshará de la montaña, sino que Allah convertirá esa montaña de malas acciones en una montaña de buenas acciones. Y todo ello si hacemos tauba, si nos arrepentimos. Este es el significado de Ar-Rahman, el misericordioso. En una ocasión, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu estaba sentado con sus alumnos. Alguien entró y dijo, si matara a un hombre, ¿podría ser perdonado? Él dijo, sí, podría ser, como aquel hombre que mató a 100 personas y Allah lo perdonó. Sí, claro que podría ser perdonado por eso. Entonces el hombre se fue. Después otro hombre entró y le hizo la misma pregunta. Si matara a un hombre, ¿podría ser perdonado? Y él respondió, no. El hombre quedó impactado y los estudiantes confundidos pensaron, ¿qué acaba de pasar aquí? En nuestra creencia, en nuestra aqida, no hay duda de que un pecado mayor no saca a una persona del Islam. Esa persona podría ser perdonada. ¿Por qué le dijiste al segundo hombre que no? Y lo que lo hace más confuso es que le acabas de decir a alguien justo antes que él que sí. Dijo, porque la primera persona que entró en realidad mató a alguien. Lo pude notar. Ibn Abbas pudo ver su actitud frente a él. Dijo, me di cuenta que esta persona acababa de matar a alguien y se sintió arrepentido y por ello buscaba el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces le dije, sí, Allah podría perdonarte. Continuó diciendo, el segundo hombre, por otro lado, quería matar a alguien, como si viniera a obtener permiso para matar, literalmente. Su actitud era esa. Pensaba cometer el gran pecado y pretender decir astaghfirullah después y así creer que estará todo perdonado empezando a rezar y cosas así. Pero no, ¿en qué estaría pensando llegando al punto en el que estaba planeando sus pecados con alevosía?
Él planeaba pecar en unos días y a sabiendas, ignorando todas las advertencias e ignorando cualquier no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que tomemos nuestros pecados en serio. Sin embargo, hay una gran diferencia entre alguien a quien le define el pecado y alguien a quien su tauba, arrepentimiento, lo define. Te daré un ejemplo. Iblis, ¿a quién le importa los miles de años de adoración que realizó antes de que cometiera ese pecado? ¿Verdad? Porque permitió que ese pecado definiera quién es. Ablasa se desesperó. Washatana se distanció de Allah subhanahu wa ta'ala. Su kibr lo definió. Su arrogancia y orgullo lo definió. Su pecado definió quién era, porque cuando reconoció que desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala, no volvió a Allah subhanahu wa ta'ala. Se apartó de Allah, dejando esos miles de años de adoración absolutamente inútiles. Mientras que hay personas que han hecho cosas mucho peores que eso, mucho peor de lo que Iblis hizo en ese momento, quiero decir, obviamente ha cometido mucho mal desde entonces, cosas mucho peores de lo que hizo en un principio. Si miramos a una persona como Yunus alayhi salam, Yunus dejó que su pecado definiera quién era o lo hizo su arrepentimiento. Su tauba lo definió, se arrepintió de su error e invocó a Allah desde un lugar desde el cual nadie le había invocado antes. Le suplicó desde el estómago de la criatura que se lo tragó. La lección está en que, después de desobedecer a Allah y de ser injusto consigo mismo, se arrepintió y no se separó del camino de Allah a pesar de la dificultad. Y le dijo a Allah subhanahu wa ta'ala: La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Así expresó la perfección de Allah y una expresión de su propia imperfección. He sido de los injustos. ¿Qué dice Allah? فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Pero su Señor lo había escogido para que fuera uno de los piadosos. Su situación mejoró. ¿Por qué? Por su arrepentimiento. Y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijo: nadie está en dificultades e invoca a Allah subhanahu wa ta'ala con la dua de Yunus alaihi salam sin que Allah alivie esas dificultades. ¿Por qué? Porque eso es lo que fue Yunus. Eso fue lo que le definió, su arrepentimiento. Si lees sobre personajes de la historia del Islam, encuentras personas que hicieron cosas realmente malas. Me refiero, por ejemplo, a Abdullah bin Mubarak, rahimahullahu ta'ala. No hay ningún hombre en la historia del Islam, después de este sahaba, que tenga más libros escritos sobre sus virtudes que Abdullah bin Mubarak. Y fue un gran vividor antes del Islam. Solía beber, era músico, su casa era el lugar de las fiestas en Maru, Irán. La casa de Abdullah bin Mubarak era un salón de fiestas, pero su tauba, su arrepentimiento, fue lo que le definió como persona. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala anteriormente era un borracho, no oró durante 17 años, mató a su propia hija porque estando borracho mientras jugaba con ella, la arrojó por accidente, pero su tauba lo definió, no su pecado. Fudail ibn Ayyad rahimahullahu ta'ala era un adúltero. Él dijo solía cometer adulterio todas las noches con la misma persona al descubierto. Y él dijo que durante el día era un salteador de caminos, pero él se definió por su arrepentimiento, no por su pecado, porque cuando cambió, verdaderamente cambió. Reconoció ante él mismo su error diciendo: realmente me equivoqué, y por ello se acercó a Allah subhanahu wa ta'ala hasta el fin de sus días. Una de las personas que puede sentirse resentida con Allah es aquella persona que permanece ignorante con los asuntos del más allá. Sin embargo, para el conocimiento mundano continúa creciendo. Me explico. Porque uno de los pecados que muchas personas pasan por alto o subestiman es permanecer ignorantes sobre los asuntos del más allá. En cambio, siguen buscando una comprensión profunda del conocimiento mundano. Entonces, cuando se encuentra con algún tipo de recordatorio espiritual, ya sea del Corán o la Sunna, no le interesa y lo ignora. A pesar de que no pretende ser un no creyente por completo, ignora los recordatorios. E ignorar los recordatorios significa que, en primer lugar, nunca quiere estudiar y hacer ningún esfuerzo por comprenderlos. En segundo lugar, no respeta los recordatorios del Corán y la Sunna. Y el tercero es que ignora por completo cualquier recordatorio que venga del Corán y la Sunna. Esto es realmente algo que debería preocuparnos.
Hay mucha gente que no comete adulterio, que nunca bebe alcohol, ¿verdad? Pero lamentablemente entre estas personas hay quienes ignoran otros importantes recordatorios de Allah. Nunca quieren aprender el Corán o la Sunna, no los entienden y desconocen estos recordatorios revelados por Allah. Este pecado se clasifica como un pecado muy grande. Algunos de nuestros sabios incluso declararon y categorizaron el pecado de las personas que nunca estudian los recordatorios de Allah dentro del Corán y la Sunna como un pecado que puede llevar a la no validación del Islam de uno mismo. Y te preguntarás, ¿cómo de grave y pecaminoso puede llegar a ser no estudiar los asuntos del ájera? ¿Dónde podemos encontrar la referencia de que se trata de un gran pecado y que incluso podría hacer no válido nuestro Islam? En la leya del versículo 22 de la Sura 32, Allah dice: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ¿Acaso hay alguien más injusto que aquel que después de que se le recitan los versículos de Dios, ثُمَّ أَعْرَضَ, se aparta de ellos? Como dijimos, hay dos tipos de recordatorios, el libro de Allah y la Sunna. Thumma a'rada. Entonces, ¿esta persona se aleja de los recordatorios? Sí, veamos. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ciertamente castigaremos a los pecadores que niegan la verdad. Examinemos la interpretación de la palabra a'rada. No confundamos el significado de la palabra a'rada con kafara. Kafara significa no creer que el mensaje sea verdadero. El término kafara se aplicaría, por ejemplo, a alguien que después de haberle sido presentado el Corán dice no creo que el Corán sea cierto. Entonces eso sería kafara. O cuando a este se le presenta un hadith y este dice no creo en ese hadith. Eso también sería kafara. A diferencia de a'rada significa alejarse. ¿Cuál es el ejemplo de este término? Bueno, pues por ejemplo si alguien te ofrece una bebida y tú no respondes a lo que te ofrece. Te dicen que vas a beber y tú te quedas callado. Haces como si nada hubiera pasado, no dices que no quieres beber, no dices que te gusta esa bebida, no dices nada de eso, pero te quedas callado, sin dar respuesta. Eso es a'rada. ¿Y quiénes serían las personas que hacen a'rada dentro de una halaka? Estas serían las personas que cuando les llega el Corán y la Sunna y se les pregunta ¿crees en el Corán y en los hadices? Dicen sí, claro. Ellos responderían eso, creen en el Corán y en la Sunna, pero no están motivados para estudiar los recordatorios de Allah dentro del Corán y la Sunna. Los ignoran, se apartan, no tienen ningún comentario sobre ello. No se reservan tiempo para estudiar los recordatorios que Allah envió en el Corán y en la Sunna. De lunes a viernes trabajan y de viernes a sábado están absortos en sus aficiones. Incluso si una persona que no afirma hacer kufur de estos recordatorios, pero aún así no hace nada, es decir, no rechaza estos mensajes como falsos, seguiría siendo a'rada. Así que tenemos que ser muy conscientes de que a'rada es uno de los pecados señalados por Allah en el Corán.